¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180, comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le damos muchas gracias al Señor por la bendición que tenemos de poder estar nuevamente en esta cabina de Radio Núcleo 180 y poder compartir con ustedes un tema muy interesante. Es un tema muy importante y justo estamos en el transcurso de este acontecimiento del que vamos a estar hablando en este programa. Pero antes, permítanme presentar a las hermanas que siempre están conmigo aquí en este su programa, Con Paz en Armonía. Gracias, Edith, gracias, Ceci, por estar aquí. Le damos gracias a Dios por sus vidas y por la oportunidad que tenemos de compartir cada 8 días esta mesa. Y el día de hoy les tenemos una sorpresa muy buena. Yo creo que todos van a estar muy, muy contentos y vamos a recibir a nuestro invitado principal de esta transmisión, el pastor Mario Cancino. Gracias, pastor. Hola chicos, buenos días a todos, a todas, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el tema del que hablaremos en este programa tiene que ver precisamente con lo que estamos celebrando. Y estamos celebrando la Semana Santa. Y el día de hoy queremos hablar muy detalladamente acerca del verdadero significado de la Semana Santa. Y queremos que ustedes, al mismo tiempo, junto con nosotros, lleguemos verdaderamente a establecer convicciones, establecer fundamentos de fe. ¿Por qué nuestra iglesia cristiana, Grupo Vida Nueva, celebra la Semana Santa? Y bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Hay muchas personas, y yo creo que ustedes aquí que me acompañan, saben y han visto que hay muchísimas personas para las que la Semana Santa, bueno, en su momento hubiésemos hablado también de Navidad, pero hoy vamos a tocar solo Semana Santa. Hay muchas personas para las que la Semana Santa es solo un tiempo de vacaciones, es solo un tiempo de descanso, de relax, pero yo quiero que el día de hoy nos quede muy claro que la Semana Santa es mucho más que eso. Es un tiempo donde los cristianos recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que la Semana Santa, lo hemos comentado año tras año, es una semana de recogimiento espiritual, es una semana de gratitud a Dios. Agradecemos a nuestro Padre Celestial por el sacrificio de Jesús en la cruz y por el perdón de los pecados que el Señor nos otorga a través
de su muerte en la cruz, porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros y todo esto lo hizo por amor. Miren lo que dice Isaías 53, quiero leérselos porque es uno de mis pasajes favoritos. Dice, gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Es Isaías capítulo 53, versículos del 5 al 7. Así que, Pastor Mario, díganos por qué es tan importante y por qué tú enseñas en Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva, acerca de que la Semana Santa y la Navidad son las fechas más importantes para nosotros como congregación, como iglesia, y debería de ser para todos los cristianos en todos lados. Pero bueno, hay personas que dicen que estas celebraciones son cuestiones de religiosidad y lo que quieren es irse a la playa, ir a algún balneario, ir a descansar y se olvidan en realidad de esto. Pero pastor, dinos. Bueno, lo primero que podría decir es que es un tiempo de reflexión, es un tiempo en donde podemos pensar, meditar acerca de la carga de culpa, la carga de pecado, la carga de castigo, de juicio, que está sobre nosotros, estaba sobre nosotros, y que Jesús vino a tomar ese lugar, el lugar de nosotros. Es decir, nosotros éramos aborrecidos por Dios, ¿verdad? Éramos maldecidos por Dios. Toda la creación se maldijo y eso lo teníamos cargando. Pero viene el Señor Jesucristo a tomar ese lugar por nosotros, y entonces Jesucristo es en donde verdaderamente demuestra el amor que le tiene a la humanidad a través del sufrimiento. Creo yo que, y se ha comprobado científicamente, médicamente, que no existe un ser humano que pudiera haber aguantado tanta presión de tortura, de castigo, de sufrimiento, inclusive antes de ser torturado por los romanos. Vemos la oración en el Getsemaní, en donde dice la Biblia que los vasos capilares del cuerpo de Jesús explotaron, se reventaron y Jesús sudaba sangre, lloraba sangre. Ese es un extremo médico, ¿verdad? O científico o corporal de un estrés, una presión tan fuerte que pudo haberle dado un infarto o una embolia, y sin embargo lo resistió. Y a partir de ahí, bueno, desde antes, ¿verdad? En la cena vemos la que tiene que pasar por la etapa de la traición, ¿verdad? La oración. Ahora, lo más importante de esto es, bueno, nosotros lo celebramos porque finalmente es el recordatorio del día que nosotros nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Pero por otro lado, teológicamente hablando, esta historia está muy, muy cargada del cumplimiento de muchas profecías en el Antiguo Testamento. Entonces, el leer el acontecimiento del Señor Jesús en Semana Santa como tal queda muy seco, queda muy simple, pero cuando uno lo estudia, lo analiza profundamente, va a descubrir cosas impresionantes que en una semana no es suficiente, en un culto, en un sermón, para poder estudiar toda la profundidad de lo que significa la Semana Santa. Hablando de que es una semana, es la última semana de vida
del Señor Jesús. Y obviamente si leemos y estudiamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que antes de lo que conocemos como el Domingo de Ramos, que es el inicio, la apertura de la Semana Santa, hubo otros acontecimientos muy interesantes, muy importantes. Estaba llegando la culminación del ministerio de Jesús. Estaba terminando por completo su ministerio. Y encontramos que el Señor Jesús se estaba preparando a sí mismo para morir en la cruz. Y esta semana que consideramos como la Semana Santa está también llena de acontecimientos muy importantes, bíblicamente hablando, que tenemos que considerar y que debemos de una manera profunda estudiar y aplicar a nuestras vidas para sacar la mayor enseñanza posible. Hablamos de que Jesús se preparó para la última semana de su vida. ¿Por qué murió Jesús? ¿Qué podemos decir con respecto a ese punto? Pues para aquellos que piensan que todos podemos tener acceso a Dios directamente, aquí está uno de los motivos por los cuales no todos, pero sí todos pueden accesar si reconocemos a Jesús como Señor y Salvador. Jesús murió por nuestros pecados para que Él sea el intermediario entre Dios y los hombres y así podamos tener esa reconciliación con Dios Padre. Y bueno, hay algo muy detallado que lo vemos incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? A través de lo que es Éxodo. Voy a leer un poco, aquí dice: en la antigüedad el pueblo de Israel fue librado de la muerte y de la esclavitud en Egipto gracias a la sangre de un cordero macho, sin defecto. Eso usted lo puede ver en Éxodo capítulo 12. Asimismo, Dios proveyó en Jesús el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y eso lo puede ver usted en Juan, capítulo 1, versículo 29 y 36. Pero aún hay mayor profundidad. Ayer que nos daban en el estudio, ¿no? Podríamos ver cómo hay símbolos muy específicos como el sacrificio de Isaac, que habla también de un cordero, y que solamente así tenemos el perdón de nuestros pecados, porque por más obras que hagamos, ninguna de nuestras obras va a poder darnos el perdón de Dios, más que Cristo Jesús, el Cordero perfecto, para poder lograr eso. Cierto. Gracias al sacrificio de Jesús somos libres. Vamos a procurar irnos como en el orden cronológico de lo que es la Semana Santa, pero en general la Semana Santa es una celebración para recordar que Jesús murió en nuestro lugar para poder obtener de Él, a través de su sangre, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, gracias a su sacrificio somos libres del poder de la muerte y del poder del pecado. Pero ya no vamos a necesitar hacer más sacrificios. Ya no se necesitan más intermediarios. Nosotros ahora podemos acudir directamente a Dios para recibir su amor, su perdón y la vida eterna. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con el primer domingo, hablando del Domingo de Ramos o Domingo de Entrada Triunfal? La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Pero vamos a ver algunos eventos importantes que se llevaron a cabo durante esta semana. Y ahí vamos a ir remarcando por qué las celebramos los cristianos. Porque para nosotros no es tiempo vacacional, sino de reflexión. Son días de guardar, son días de estar en comunión con Dios, de reunirnos como cuerpo de Cristo para recordar, meditar, celebrar cada uno de estos acontecimientos. Así que, Ceci, háblanos un poquito de la entrada triunfal. ¿Qué pasó ese Domingo de Ramos? ¿Por qué se le conoce como entrada triunfal? Pues iban todos juntos, o sea, los 12 discípulos y la gente que seguía a Jesús,
ellos entraron Entraron a a Jerusalén. Jerusalén y él entró sentado en un pollino, en un asno. Y como ya venía él haciendo muchísimos milagros, muchísimas cosas, había hacia alrededor muchísima gente, era mucha Una gente, multitud. y lo reciben aclamándole, le tendían mantos, es Domingo de Ramos, de palmas, porque allá hay palmas y las aventaban para que él entrara como tributo, como un tributo a Jesús, como el hijo de David. Sin embargo, en la palabra vemos en Mateo 21, 9, 11, no es sin embargo, ahí lo avala, donde dice, tanto la gente iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. O sea, venían reconociendo ya a Jesús como ese Jesús de la profecía del Antiguo Testamento. Ya lo venían reconociendo. Y sigue la palabra. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y entonces, ¿por qué lo reconocían? Pues porque ya en el Antiguo Testamento ya estaba escrito. Y estaba escrito en Zacarías 9:9, que dice así: alégrate mucho, hija de Sión. La hija de Sión es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está la profecía, y estaba la gente viendo cumplida esa profecía en Jesús. Cierto, Jesús celebra la Pascua, y hablamos de la Pascua como una de las fiestas importantísimas del pueblo de Israel. Jesús sabía que se acercaba el momento de su muerte, y él anhelaba celebrar la Pascua con sus discípulos y sus amigos. Por eso dio instrucciones muy precisas a Pedro y a Juan para que encontraran el lugar y a la persona en donde él iba o quería celebrar la Pascua. Esta celebración de la entrada triunfal es el inicio de estos acontecimientos importantes. Él entra a Jerusalén y entra como rey. Y mucha palabra profética aquí se cumple, porque entra montado en un asno pequeño. La gente extiende las palmas y los mantos para que él entra. Lo aclaman y lo proclaman como el hijo de David, y hablan de él como el rey que estaban esperando. Nosotros celebramos el Domingo de Ramos porque recordamos que Jesús entró a Jerusalén ya en la última etapa de su vida. Encontramos que Jesús en el Domingo de Ramos hace su entrada triunfal, y él da instrucciones a sus discípulos acerca de dónde quiere celebrar la Pascua. Él no fue a celebrar la Pascua en otro lado. Él no pensó en reunirse con sus discípulos fuera de la ciudad de Jerusalén. Él quería que
sus discípulos estuvieran con él adentro de la ciudad de Jerusalén. También vuelvo a repetir todo lo profético que se está manejando en todo esto, porque hay mucho, podemos hablar horas y horas acerca de ese momento de la cena del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo los manda a buscar el lugar, y ese lugar se encuentra en el segundo piso de una casa, que es en donde tiene la cena. Es el mismo lugar en donde reciben todos la llenura del Espíritu Santo, cuando lo vemos en el libro de Hechos, y el dueño o la dueña de esta casa es una mujer llamada María, que es la mamá de Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Entonces, todo tiene una conexión profética en todo esto. Entonces, cada evento que surge en Semana Santa tiene un acto profético en el momento sobre el pasado, pero también un acto profético sobre el futuro, ¿sí? Entonces eso es muy interesante que no lo perdamos de vista, porque si bien es cierto, es una cena en donde Jesús lava los pies, Jesús anuncia la traición, etcétera, etcétera, pero también es cierto que es el cumplimiento de algunas cosas que Jesús les anunció a los discípulos, y que mientras se las decía en esos 3 años de ministerio, pues estoy seguro que ninguno lo entendió, hasta que viene la llenura del Espíritu Santo, y entonces empiezan ellos a recordar todo lo que Jesús les enseñó, y entonces es cuando se van cumpliendo esas palabras proféticas, inclusive hasta el día de hoy. De hecho, yo creo que es muy interesante si pudiéramos hacer un estudio profundo, quizá para el año que entra, si Dios lo permite y Jesús no ha regresado, un estudio profundo de qué pasó el lunes, el martes, el miércoles. Sí, ¿qué hizo Jesús mientras estaba ¿Qué en el hizo? sepulcro? No. Entró en la entrada, perdón, entró sí. a Jerusalén. Entra el domingo a Jerusalén. Ajá, Sí. y ¿Qué hasta pasó el el lunes, jueves martes? es la cena. Sí, Ajá. sí, La cena es hasta el jueves en la Ajá. noche, sí. Ajá. que era el día de la Pascua, Exacto. el jueves en la noche. Pero ¿qué hizo Jesús el lunes, El el martes, Sí. el miércoles Ujú. y el jueves en la mañana? Ujú. Yo les puedo decir, pero bueno, eso tiene un costo, una ofrenda de amor. Entonces, Porque estamos hablando de que Él entra a Jerusalén, ajá, la gente lo aclama, se arma un alboroto, se ponen situaciones ahí de mucha crisis, porque tanto el Imperio Romano como los sacerdotes Ajá. del templo se asombran, se enojan y empiezan a preguntar, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Quién es este que acaba de entrar? ¿Por qué lo aclaman? ¿Quién es para que le digan que Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al hijo de David? Y la entrada triunfal es un evento de victoria. Él entra a Jerusalén como rey victorioso. Humilde, sí, porque no era el caudillo que todos esperaban, el Mesías guerrero que iba según a destruir al Imperio Romano. Ellos esperaban un caudillo guerrero, soldado, que pudiera levantarse en contra de los opresores. Esperaban al hijo de David, el guerrero, Sí. el que mató tanta gente, ¿no? Eso esperaban. Esperaban al descendiente de David, Exacto. que venía con esas características del rey David, conquistador, Ujú. el que se impuso sobre sus enemigos. Pero él entra, la gente está emocionada, y luego, ¿qué pasa? Vuelvo a decir, ¿qué pasó el lunes? ¿Qué pasó el martes? ¿Qué pasó el miércoles? ¿Y qué pasó el jueves en la sí, nada mañana? más una probadita de todo esto es que Lucas lo menciona, ¿no? Dice que él daba enseñanzas en el templo. La pregunta es, ¿qué enseñanzas daba? Exacto. Sí, ahí es en donde vendría el estudio, la plática profunda de qué fue lo que enseñó esos 3 días, que verdaderamente
colmó el plato de los Literal. sacerdotes, Ujú. ¿verdad? Y entonces es cuando en esos 3 días tienen todos los argumentos legales para presentarlos con Roma para que sea detenido, Ujú. precisamente por todo lo que menciona. Lucas lo menciona, sobre todo Lucas es más detallado porque recordemos nosotros que él no estuvo presente. Entonces hace toda una investigación histórica de todo esto y recibe mucha información. Lo que es Lucas y Marcos son los que más lo narran, capítulo 9 y capítulo 22, si no me equivoco, en Lucas, y ahí narra todo lo que hizo el lunes, martes y miércoles, y lo que dijo. Por eso la gente lo estaba esperando con palmas y todo, porque ya estaba dando esas enseñanzas. No, esa parte donde dice Ceci, es porque recordemos nosotros que el pueblo judío, desde muy pequeños, crecieron con la historia del Mesías. Ujú. Es una historia en donde en el Sabbat se recuerda con el Éxodo. Y entonces vemos en Zacarías, ¿verdad? Los niños sabían de memoria Zacarías, en No, donde ¿verdad? habla acerca de la venida de él. Entonces, cuando ven entrar a Jesús, por cierto, la ciudad estaba llena porque se estaban preparando para la Pascua y venían de otros pueblos, de otras ciudades muy lejanas, porque aparte del censo romano. Entonces, todo esto invitaba a miles y miles de personas que se reunieran. Y de repente ven entrar a Jesús con un pollino, ¿verdad? Entonces, pues se vuelven locos. Ya llegó el que estábamos esperando, ¿no? Y de ahí se arma todo el revuelo. Si nadie Sí. estaba puesto. Definitivamente él enseña cosas en el templo durante esos primeros días de la semana que ponen a los sacerdotes en crisis, y esas son las gotas que empiezan a derramar el vaso para buscar matarlo, para buscar deshacerse de él. En ese ínter que los sacerdotes están planeando qué hacer para deshacerse de Jesús, Jesús está planeando celebrar la Pascua el jueves en la noche, el jueves en la tarde. Y entonces ya había mandado con antelación a Pedro y a Juan a buscar a un hombre que llevaba un cántaro, dice por ahí el relato, ¿no? Ujú. Y se acercaron y dieron el mensaje que Jesús dijo. ¿Dónde está el lugar donde vamos a celebrar la Pascua? Mis discípulos y yo. Y el hombre les dijo, ya está todo listo acá arriba, ya está todo listo. Así que vengan. Qué interesante es pensar que le prepararon al Señor Jesús un lugar para la celebración de la Pascua. Y ese es otro tema que tendríamos que investigar con mucha profundidad. ¿Cómo se celebraba la Pascua? ¿Qué es la Pascua? La Pascua es la celebración de la salida de Egipto. Es la fecha en donde cuando ellos siendo esclavos, el pueblo de Israel siendo esclavos, el Señor les dice, maten un cordero y pongan la sangre en los dinteles de las puertas. Preparen pan sin levadura, porque no les va a dar tiempo de que la masa se leude. Tengan a la mano lo que encuentren, aunque sean hierbas amargas. Y tengan sus cosas listas porque nos vamos. Salimos de Egipto y nos vamos. En alguna ocasión el pastor ha compartido acerca de esta situación de que cómo era posible que las emociones del pueblo de Israel hubieran sido tan trastocadas de que alístense, nos vamos, porque Faraón dijo que sí y luego dijo que no, pues no nos vamos. Y otra vez, pues ya estaban hasta aquí. Pero esa indicación de sacrificar un cordero y poner la sangre no se había dado en las primeras ocasiones donde pensaban que iban a salir. Y vemos cómo al llevarse a cabo eso, se prepara todo para lo que se va a conocer a partir de ahí como la Pascua, que es la celebración de la libertad
del pueblo de Israel de Egipto, que era su opresor. Y entonces preparan hierbas amargas, pan que no leudó, quiere decir que está duro, que se quiebra, un pan que truena cuando lo parten, porque no alcanzó a leudarse. Preparan sus cosas y pasa el ángel de la muerte y no toca los hogares, y hasta que muere el hijo de Faraón es que Faraón dice: váyanse, no los quiero ver aquí. Y ahí es donde vemos una cosa maravillosa, cómo le dice el pueblo de Israel a los egipcios: ya me voy. Y los egipcios, con tal de que se fueran, les daban tesoros, joyas, cosas valiosas, telas, todo lo que había en la casa de los egipcios, dice la escritura, les fue dado al pueblo de Israel para que salieran con las manos llenas de riqueza. Y se van. Obvio, conocemos la historia. Faraón a la hora de la hora se arrepiente y dice: ¿pero qué hice? ¿Cómo que los dejé ir? ¿Y cómo que se van a llevar la riqueza de Egipto? Los persigue, ya recordamos la historia de cómo atraviesan el Mar Rojo y de cómo se ahoga Faraón con todo su ejército. Pues eso es lo que estaba celebrando Jesús no sé cuántos miles de años después, ahí en Jerusalén, en una casa, porque tenían cordero, tenían pan, tenían vino, tenían hierbas amargas y celebraban todo de acuerdo a cómo se había celebrado la Pascua la primera vez. Y ahí encontramos que Jesús, ya con sus discípulos en ese lugar, y yo me imagino que batallaron para llegar, ¿eh? Yo no creo que toda la gente, digo, con toda la ebullición que había, con todas las emociones que había, con todo el rencor de los sacerdotes, yo no creo que, ay, sí, pásenle, ay, venían partiendo plaza, ¿no? Por el camino. No, yo creo que tuvieron que llegar como medio escondidos, tuvieron que meterse a la casa con sigilo para poder entrar todos, porque no andaban en grupito, hacían cosas por separado cada quien. Algunos tenían parientes, tenían familiares o amigos en Jerusalén, y de repente recuerdan: ya es la hora, hay que estar en la casa de este hombre, hay que llegar a la hora indicada. ¿Y qué va a pasar? Y ahí encontramos la celebración de lo que ahora conocemos como la Santa Cena. ¿Qué pasó ahí, pastor? Cuéntanos. Bueno, pasan varias cosas muy interesantes. Vemos nosotros el lavamiento de pies antes después de estar cenando, les lava los pies. Y es un símbolo de humildad. Una marca, otra vez, ¿no?, de lo que ellos tenían que hacer en un futuro. Estaban aprendiendo todavía, no entendían nada, solo estaban recibiendo información, ejemplo, mentoría, pero no entendían mucho. O sea, Jesús los bombardeó con tanta información, ¿verdad? Pero con el tiempo lo entendieron, Y el lavamiento de pies, pues es un símbolo de humildad, de servicio. Yo no vine a ser servido, sino a servir, y ahí se comprueba. Y por otro lado, vemos nosotros un acto muy importante en donde Jesús anuncia la traición. Sí. Y vemos que nosotros eso es un acto profético otra vez. Volvemos a ver nosotros esa problemática en donde Jesús se tiene que ver obligado. Escuchen bien, Jesús se tiene que ver obligado a cumplir cada una de las cosas que se hablaron proféticamente sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué se tenía que hacer así? O sea, ¿por qué tantas cosas que los profetas anunciaron y que Dios les dijo que lo anunciaran?
para que se cumpliera, porque aquí vemos el aspecto legal. Recordemos nosotros que Dios, antes de ser amor, misericordia, salvador, proveedor y todos los atributos de Dios, dice la Biblia que Él es un Dios juez justo. Entonces está viendo Dios a un Satanás que está muy atento al cumplimiento de lo que Dios dijo, porque si no, Dios se haría mentiroso. Claro. Y entonces, como Dios es un juez justo y Satanás lo sabe, Satanás podría tener algún argumento legal para poder decir, es que no puedes salvar a la humanidad porque violaste o no cumpliste con una palabra profética. Entonces, Con una que le faltara, ya era impostor. Con una. Entonces, aquí lo vemos nosotros, ¿verdad? Cuando nos dice en el Salmo 41:9, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, digo, para poder soltar la lana, porque era el tesorero, ¿no? El que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se lo vemos en Génesis capítulo 3, en donde Dios es traicionado por Adán. Ajá. Entonces vemos cómo cada cosa tiene un para qué desde que le entró la entrada triunfal, porque la pregunta sería, ¿qué le dijo al hombre que iba a venir un grupo de personas a pedirle prestado un pollino? Y que lo prestó sin ningún problema. No le pidieron su credencial de lector o su licencia a los discípulos, solamente soltaron al pollino, ¿no? El Señor, a la hora que estaba en el pozo recogiendo agua, para decir, no, oiga, podemos, nos renta, nos presta, no. Venimos a preparar la mesa para nuestro Señor. Entonces, todos esos elementos, sería muy largo el citarlos en el Antiguo Testamento, pero vemos entonces la traición de Jesús, vemos el lavamiento de los pies, y obviamente vemos todo el proceso de la explicación, ¿verdad? De lo que fue el pan, el vino, ajá, y en ese momento se está abriendo un nuevo pacto. Y quiero que quede claro que es un nuevo pacto. Es un pacto que no destruye los pactos anteriores. Porque vemos pactos desde Adán, un pacto adámico. Vemos un pacto con Abraham, con Noé, con Moisés, o sea, con David. Y cada uno de ellos, de acuerdo a la función que tenían como siervos de Dios, Dios establece un pacto con cada uno de manera diferente. Entonces, aquí Jesús está haciendo un nuevo pacto, ¿sí?, con la humanidad. Y ese nuevo pacto es el que precisamente ya no habría necesidad de más derramamiento de sangre. Ya se acabaron los sacrificios de los corderos. Los sacrificios de corderos, ¿no? Y es en donde, cuando preguntabas al principio, ¿por qué muere Jesús? Nos dice la palabra de Dios que Él tenía que morir para que se cumpliera, ¿sí?, lo que dice la palabra, y dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, si Jesús no muere, no se cumple el testamento. Es por eso que Él tiene que morir. ¿Por qué tiene que derramar su sangre? Precisamente para el perdón de pecados. ¿Por qué tiene que ser clavado en una cruz? Para que todas nuestras dolencias y enfermedades quedaran ahí. Y así sucesivamente cada proceso, pero lo que es el momento del segundo piso, en donde está Jesús, está estableciendo cumplimientos proféticos. Claro. Wow. Sí, definitivamente entonces vemos que Jesús el día jueves, que es el día de la celebración de la Pascua, manda que se prepare todo, y la gente, Él ya tenía contacto con esas personas. Que los discípulos no los conocieran es otro punto, pero Jesús sí los conocía y Él había establecido relación, contacto con ellos, al grado que cuando los discípulos llegan y hacen la solicitud, inmediatamente les es entregado lo que piden. Llega el momento de la Santa Cena, que ahora conocemos como Santa Cena, que era el momento de la cena de la celebración de la Pascua,
dice que después de cenar, tomó el pan y tomó la copa y les dijo, este es el nuevo pacto, ¿sí? Y habla de su cuerpo que va a ser partido y de su sangre que va a ser derramada. Como dice el pastor, definitivamente ellos no entendían ni yo creo que ni el 10% de todo lo que estaban recibiendo, no entendían de qué se trataba, no comprendían a futuro qué más vendría. Era algo complicado, difícil de entender. Alguno pescaba un acontecimiento y lo asociaba con alguna palabra de profecía del Antiguo Testamento, pero no tenían el mapa completo. Cuando después de eso, de terminar de cenar, de hablarles de ese nuevo pacto, de hablarles del cuerpo partido, por eso cuando tomamos la Santa Cena no comemos pan blandito en memoria del Señor. Celebramos la Santa Cena con algo que sea, que truene, un pan duro que a la hora de partirlo truena, como señal del pan sin levadura que comían en la Pascua. Y el Señor les lava los pies, les habla acerca de el ejemplo que les está dando, les está diciendo que así como Él lo hizo, también nosotros. Y bueno, hay tantas enseñanzas, tanta humildad y tanto ejemplo. Él estaba ya preparándose para ser arrestado, porque Él es arrestado después de cenar. Él se va al Getsemaní y empieza a orar, y ahí es donde tiene esa crisis emocional, física, donde empieza a sudar gotas de sangre. Él sale de ese lugar y camina hacia el Getsemaní a oscuras, si acaso una linterna de las que utilizaban para encendida, y llegan al huerto del Getsemaní, y los discípulos dicen, ¿y qué hacemos aquí? ¿Por qué vino para acá? ¿De qué se trata? Y encontramos a un Jesús orando que pide refuerzo de oración de sus discípulos, y los discípulos se le duermen. Le vuelve a buscarlos, a verlos, y los vuelve a encontrar dormidos otra vez. Señal clara de lo que decías, pastor. No entendían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo ni por qué estaba sucediendo. Y ahí Él es arrestado. En el Getsemaní Él es arrestado. Desde la cena, el Señor le dice a Judas, ve a hacer lo que has pensado hacer. Todos los que oyeron esas palabras pensaban que lo había mandado a hacer algo para los pobres, o comprar algo, donar algo y todo, pero ya estaba en el corazón de Judas la traición. Hay algunos estudiosos bíblicos, y pastor, tú dime si estás de acuerdo con esa interpretación, que dicen que, para justificar un poco a Judas, dicen que Judas lo traicionó con el deseo de que cuando Jesús se viera atrapado, cuando Jesús se viera tomado por las fuerzas de los tanto romanos como del templo, los guardias del templo, él entonces saliera su fuerza y entonces se manifestara como el Mesías que todos esperaban. ¿Sería eso, o sería que definitivamente en el corazón de Judas ya estaba el traicionar a Jesús? ¿Cómo háblanos de eso? Yo creo que Judas no amaneció y dijo, pues, voy a traicionar a Jesús. Claro.
creo yo que Judas ya venía estando siendo desilusionado, él mismo se autodesilusionó por muchos actos de misericordia de Jesús. Vemos con la mujer, ¿verdad? Que le vacía todo el perfume, y que aquel se pone loco y le dice, oye, con esto podemos alimentar a todo el Estado de México. Ajá. Y tú vienes y lo tiras con esta, ¿no? Con este. Entonces, son varios eventos en esos 3 años de caminar con Jesús, en donde él empieza a desilusionarse. Obviamente tendríamos que pasar un tiempo hablando del contexto histórico, la biografía de Judas, para poder entender por qué es lo que está haciendo. Número 2, creo yo que no era más, no, creo que él estaba ya completamente convencido de que Jesús no iba a sacar el foie, como dicen ustedes, en el último momento. Sí, claro. ¿Por qué no? Porque Judas tuvo la oportunidad de verlo en 2 ocasiones muy molesto. Uno es cuando patea la mesa de los mercaderes, ¿verdad? Pero era un celo, más que un coraje, era un celo, ¿verdad? Y lo motivó, sí, puedo decir que era enojo, pero no odio. Pero viene, creo yo, desde mi punto de vista, el que lo sacudió a Judas, cuando dice la palabra de Dios que está Jesús con sus discípulos y con la gente, y entonces se le acerca a la gente y le dice, tu amigo Lázaro ha muerto. Sí. Ha muerto. Vamos. Y entonces dice la Biblia que Jesús lloró. Y todos nos quedamos así con el llorar de tristeza, porque todos hemos recibido una noticia de esas en cualquier tiempo de nuestra vida. Y uno dice, no, pues haber llorado como yo lloré con la tía, o con la mamá, pero no es así. Judas y los discípulos pudieron ver un acto que nunca habían visto en Jesús. En la palabra original griega y de Jesús lloró, la palabra lloró, tiene 4 connotaciones muy diferentes, y una de ellas se las voy a explicar con un ejemplo para que puedan entender por qué Jesús se para y llora y todavía se queda unos días y no va hasta el lugar. Es como si de repente alguna de ustedes se enterara de que vienen a avisarle a algún amigo, algún vecino, algún familiar, oye, ¿qué crees? Que tu cuñado acaba de darle una golpiza a tu hermana. La acaba de patear, la acaba de golpear, le reventó un ojo, está tirada en el suelo, sangrando, está como loco, la acaba de golpear. ¿Qué harías tú? O sea, te viene un coraje de odio y lloras de impotencia en ese momento. ¿Y por qué es que esa palabra se aplica con ese ejemplo? Porque ese lloro de odio es en contra de Satanás. En ese momento él odió lo que Satanás estaba haciendo con el mejor amigo de Jesús. Y entonces viene esa frustración. Entonces no creo que Judas haya empujado a los romanos para que él sacara el foie. Sí. O a los del templo. O a los del templo. A los sacerdotes. A los sacerdotes. Prueba de Dios que después va y les avienta sus monedas y se arrepiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hubiera estado lo suficientemente indignado y frustrado porque no bajó ángeles, porque hasta le dice a Pedro, ¿no? O sea, mi chavo, bájale, o sea, ¿tú crees que no tengo la autoridad? Pero volvemos al punto, todos estos asuntos, desde la entrada triunfal, la cena, todo lo que está pasando, detalles, si lo pudiéramos poner separado cada uno, quiero que entiendan, ¿por qué es que los discípulos no entendían? Porque no tenían por qué entenderlo. Porque no era un asunto de los discípulos y Jesús, era un asunto de Dios, Satanás y Jesús. Era algo que se estaba moviendo en lo terrenal, un aspecto espiritual, tanto celestial como demoníaco. ¿Sí? Entonces, se estaban manejando muchas cosas en donde estaban cada uno de esos actos
que son el cumplimiento de cosas proféticas, arrinconando a Satanás, arrinconando a Satanás, arrinconando a Satanás, ¿sí? Y que no se estaba dando cuenta realmente el mismo Satanás, conocedor por completo de la palabra, ¿sí? Porque se le ocurre competir 2 veces con el mismo autor de la Biblia. Una es en el desierto y este es en todo el proceso por el que está pasando Jesús. Claro. Wow. Entonces salen a Getsemaní, Jesús ora, Jesús tiene un encuentro con Dios tan fuerte porque vemos que vinieron ángeles a fortalecerlo. Eso a mí me llama mucho la atención, porque tanto en el desierto como en el Getsemaní, vinieron ángeles a fortalecerlo, a darle contención, es decir, que se sintiera seguro y que sintiera la fortaleza que viene del Padre. Entonces, él es traicionado y arrestado, y se lo llevan, y bueno, encontramos algunos eventos ahí interesantes que obvio no podemos mencionarlos todos, de cómo Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, y Jesús lo para en seco y le pega la oreja al hombre, y yo digo, viendo ese milagro todavía, pero bueno, conocemos la condición del ser humano. Sí. Entonces Jesús es traicionado, arrestado, viene la negación de Pedro. Coméntanos el detalle interesante de que... No vinieron el martes al estudio, no lo puedo comentar. Ay, Es pastor. exclusivo, VIP para la Sigo de gente desmarte. que- No, Que sí, venimos. yo sí vine, Yo ella también. vino, pero hay mucha gente que no puede venir. Ok. Así que cuéntanos el detalle de por qué dice la palabra que Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y vemos cómo Ok. va Pedro, Bien, ¿no? aquí nos vamos al momento histórico, nos vamos al momento cultural. Recordemos nosotros que Jerusalén y toda la ciudad, pues obviamente está gobernada por romanos, y la cultura y las políticas y las reglas y las leyes son romanas. Y entonces pasamos a otra escena, y en donde está Jesús con los discípulos, los manda al tianguis, ¿verdad?, a comprar cosas, y regresa y le dice, ¿no? ¿Quién dice la gente de aquí del tianguis que soy yo? No, pues que eres fulano, que eres mengano. Y Pedro, ¿verdad?, saca de su ronco pecho, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, ¿no? El Cristo, el Hijo del Dios El viviente. Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús dijo, wow, vaya que eso no te lo reveló tu cerebrito porque está muy chiquito. Yo creo que eso te lo reveló mi Padre que es en los cielos. Y conocemos el resto de la historia. Pero lo llama aparte, ¿verdad? Y le dice, mira Pedro, va a suceder esto y esto y esto. No, ¿qué te pasa, Señor? No, o sea, el primero que te toque yo lo reviento, ¿no? Ay, Pedro, de lo baja del cielo al suelo, ¿no? Aléjate de aquí, Satanás. Pero le dice, ¿sabes qué? Tú me vas a traicionar. Me vas a veces, negar. me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y todo el mundo, a través de la historia, en la iglesia católica, bueno, en todos lados, hasta la evangélica, nos enseñó eso, ¿no? Yo me imaginaba a Pedro ahí escondido mientras lo arrestaban, y hasta lo hemos visto en películas, ¿no? Como que escondido ahí, y de repente dice la Biblia que hasta la última vez que lo reconocen, hasta insultó a la persona que lo reconoce, ¿no? Y entonces dice que en ese momento, ¿quién quiere aquí, no? Canta el gallo. Y uno se queda con la idea. Pero ya que uno lo estudia, ¿verdad? Uno que ya está en Facultem y estudia la Biblia y bla, 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 pues uno descubre que no había gallos en Jerusalén. Ni gallos ni gallinas. Ni gallinas. Entonces, Bueno, ¿quién es sí, el pero gallo? en las casas. ¿Quién es el gallo? Bueno, y ahí viene la misa de gallo. Ok.
a las 6 de la mañana salía un romano, que le decían el gallo, conocido en todo Roma, los gallos, porque era una trompeta muy, muy larga, muy grande, muy sonora, y a las 6 en punto se tocaba, o sea, en el alba se tocaba la trompeta para anunciar el amanecer. Ujú. Entonces es cuando Pedro recuerda. Entonces, ese es un detalle histórico y antropológico y teológico de muy- lo que sucede. Muy detalle. Muy, Fue muy buenísimo interesante, ayer. sí, no era el kikiriki del gallo de plumas, era el sonar de una trompeta de un soldado para despertar a la gente. Bueno, pues se llevan a Jesús, lo golpean, lo maltratan, pasa una noche angustiosa, pasa por las manos de Pilatos, pasa por las manos del sumo sacerdote. O sea, no sabían a dónde llevarlo para que alguien diera el veredicto de muerte. Entonces lo trajeron de aquí para allá y de allá para acá, hasta que dice Pilatos, yo no encuentro nada en este hombre, así que pues yo no creo que deba morir. Y todos le gritaban, crucifícale, crucifícale. ¿Cuántos de esos que gritaron, crucifícale, habrán sido de los que comieron la multiplicación de los panes y que comieron de los peces y que comieron y escucharon las enseñanzas? Que Yo fueron creo que muchos. sanados, pa. O que aún fueron sanados, Sí, o sí, vieron o experimentaron algún milagro. O de los Pero 10 leprosos, ¿no? Que Ajá. 9 se fueron y Sí. solo quedó uno, ¿no? Exacto. solo regresó uno. no Sí, lo sí, sabemos, pero podemos imaginar que mucha de esa gente estaba ahí gritando crucifijo. Sí. Así que, bueno, se toma la decisión, a pesar de que Pilatos dice, yo no encuentro en él nada malo, se toma la decisión de crucificarlo. De hecho, se trata de hacer por ahí una negociación, entregando a un malhechor, Ah, sí. Barrabás. a Barrabás, para soltar a Jesús. ¿Y qué gritan ellos? No, danos a Barrabás. Bueno, aquí hay mucha enseñanza espiritual y mucha palabra que habla a nuestro espíritu, pero no tenemos tiempo de ver todos esos detalles No. tan interesantes. Así que el viernes, aproximadamente a las 3 de la tarde, Ujú. crucifican a Jesús con 2 ladrones. Ahí viene el momento tan fuerte, tan difícil de la muerte del Señor Jesucristo. Nadie sabía a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar, aun cuando Él ya les había dicho que Él iba a resucitar. La mente, los ojos de los discípulos estaban velados, no entendieron. ¿Cuántas veces Dios nos habla y no entendemos? Nos dice las cosas y no entendemos. Pero bueno, el Señor Jesús muere en la cruz con una muerte vergonzosa y dolorosa. La muerte que producía una agonía de horas, ¿sí? Entonces, se calcula que el Señor Jesús murió aproximadamente a las 3, 4 de la tarde. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque hay muchos eventos que se manejan en la Escritura con respecto a la muerte de Jesús. Que si el velo del templo se rompió, que si los sepulcros fueron abiertos y gente resucitó, que si hubo un eclipse, Ajá, un también. eclipse con oscuridad total, pues tiene que haber sido en horas del sol fuerte. Pero también era necesario que recogieran, después de que Jesús fue declarado muerto, que ahí habría también todo un programa para hablar de las pruebas médicas del sufrimiento de Jesús. Ujú. Y bueno,
sería muy largo, pero hablando de que era necesario recoger el cuerpo, bajarlo de la cruz, y como ya casi era la hora en la que tenían que estar todos en casa, porque se acostumbraba que iniciaba el sabbat. El sabbat empieza el viernes en la tarde, oscuro, cuando está oscureciendo, ahí empieza el sabbat, porque los horarios de allá no son como de nosotros, de las 12 de la noche a las 12 del día y a las 12 de la noche, no, es de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Entonces, ¿a qué voy con esto? Encontramos que el Señor muere en la cruz, lo bajan y ya no hay tiempo de embalsamarlo, ya no hay tiempo. Hay que envolverlo rápidamente en una sábana, en un lienzo, meterlo al sepulcro y dejarlo ahí para ir a celebrar el sabbat, porque estaba prohibido tocar cadáveres. Y se van. Y entonces, pues nosotros vemos lo que significa la muerte del Señor Jesucristo, el derramamiento de sangre inocente para perdón de nuestros pecados, y encontramos que el sábado, o sea, del viernes que fue puesto en el sepulcro, pasó todo el sábado, y el domingo en la madrugada las mujeres van corriendo para llevar a cabo el proceso de embalsamar el cuerpo de Jesús, porque se había quedado así nada más. Y ellas llevan las cosas para atenderlo, atender su cuerpo, y se dan cuenta que no está. Y todos los eventos de la resurrección son maravillosos. Sí, pastor. Perdón que insista tanto en todo lo profético, pero aún el evento donde pues viene la pregunta, ¿no? Pareciera como que en todo el planeta nadie se prepara para saber dónde va a quedar cuando se muera, ¿no? Es en el momento, ¿no? Ahí andan buscando panteón, velatorio, bla, bla. Bueno, también el hecho de que el Señor Jesucristo fuera, su sepulcro fuera prestado, ¿sí? Fue profético. Porque eso tiene una profundidad muy interesante desde el aspecto legal y teológico del pleito que se estaba esgrimiendo en ese momento con el cielo y el infierno. Dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La tumba donde él fue sepultado es una tumba que está cerca del templo y es un área reservada solo para gente rica. El que le presta la tumba es un hombre rico. ¿Y por qué no le niegan el cuerpo? Porque pudo haber sido Jesús, como de acuerdo a la ley y a la costumbre romana, haber quedado clavado en la cruz hasta que se pudre el cuerpo y lo quiten. Pero no, este hombre rico, ¿verdad?, pide el cuerpo y no se lo niega por ser un hombre judío de posición económica y de influencia política, y por eso es que se lo sueltan, y entonces da tiempo para medio embalsamarlo y sepultarlo. Pero ese es el cumplimiento también de una palabra profética. ¿Y por qué lo tiene que profetizar en este caso Isaías? Ese es otro programa. Exacto, no, hay muchos programas, pero el domingo en la mañana, el primer día de la semana, llegan las mujeres y encuentran el lugar vacío. Y vienen todas las situaciones de la resurrección. Ay, Que perdón, si ahí me surge se una robaron, pregunta. que si se robaron el cuerpo, que si no sé qué, etcétera. No habrá resucitado, o sea, el domingo se dieron cuenta. Resucitó al tercer día.
este día muere, este día Sí, no porque viene está. la pregunta. Y Sí, la viene pregunta tercer que día. hizo ella. ¿Qué hizo lunes, martes y miércoles? ¿Qué hizo esos días que estuvo sepultado? Ajá. También ese es otro Programa. Sí. Ese es otro programa. Vamos a hacer Que de otro, hecho que lo voy a dar, ese tema lo voy a hablar después de Semana Santa. Exacto. En un martes. Eso lo voy a hacer en un martes, ¿verdad? Sí. Entonces viene el evento más glorioso de la iglesia y es la resurrección de Jesús. Amén. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Amén. Pero Él resucitó, por lo Amén. tanto nuestra fe tiene fundamento. Y el día glorioso de la resurrección de Jesús es maravilloso poder celebrarlo juntos, en lugar de que te estés tomando un coco en la playa el domingo en la mañana. Estamos como cuerpo de Cristo, como iglesia, juntos celebrando la resurrección de Jesús. Entonces, Domingo de Ramos, las implicaciones de la entrada triunfal a Jerusalén, las cosas que acontecieron antes de la Pascua, que es el jueves en la noche, la celebración de la cena, el lavado de pies, el ir al Getsemaní, el ser arrestado en el Getsemaní, con todos los detalles maravillosos que hay en cada uno de estos eventos, y luego la crucifixión el viernes y el domingo en la mañana, la resurrección. No es una semana para pasarla en el balneario, perdóname, pero no. ¿Por qué celebramos, pastor, la Semana Santa? Porque es el recordatorio de lo que yo debí de haber vivido por mis pecados. Es el recordatorio, es lo que me tiene que llevar a reflexionar del por qué yo no puedo traicionar a Jesús. Es un momento de reflexión donde tengo que recordar que tengo que tener una lealtad y una fidelidad, Amén. a pesar de conocer, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y entender que para mí el morir es ganancia y el vivir es servirle a Él, porque hemos sido pasados de muerte a vida. No tenemos ni un ser humano, creo que tiene ni la más mínima idea de lo que es caminar en la oscuridad y en la muerte. Y el mismo Salmo 23 lo dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y eso es algo profético también que se cumple en el Señor Jesucristo. Pues creo que nos quedamos cortas, chicas. Muy cortas. Nos quedamos Bueno, cortas. nosotras, no sé tú, pero yo Aquí estamos anonadada. embelesadas. Sí. Recibiendo la enseñanza. Sí, Es de que primera mano. Es tanto, Ay, tanto, sí, tanto, sí, sí. tanto, que necesitamos ahondar en estas profundidades proféticas, narrativas, culturales de esta semana tan importante. Donde estés, si tú eres cristiano evangélico, busca una iglesia que celebre la Semana Santa y ve, asiste, congrégate esos días, celebra con la congregación, con los hermanos en la fe, la última semana de vida del Señor Jesús. Amén. Y déjame decirte algo, Juan capítulo 15, que es un capítulo que no embona bien en ningún lado, del 15 al 17, son las enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos en el huerto, en el huerto, antes de que lo arrestaran, antes de que se pusiera a orar. Y encontramos unas enseñanzas tan valiosas. Ahí habla de la vid, de los pámpanos, habla de tantas cosas hermosas De que el mundo que- los aborrecerá.
habla de tantas cosas que necesitamos volver a retomar como iglesia. No es una celebración religiosa, ni hacemos esto porque hay que hacerlo o los demás lo hacen. Lo hacemos por convicción. Lo hacemos porque reconocemos quién es Jesús. Amén. Y hacemos todo esto en memoria de Él, anhelando y esperando que Él venga pronto por nosotros y que se cumpla lo que Él prometió. Él dijo en el jueves de la cena, les dice a sus discípulos, no volveré a comer del fruto de la vida hasta que estemos juntos nuevamente. Vamos a probar el vino celestial porque lo haremos en las bodas del Cordero. ¡Ay, qué maravilla! Todo esto Esperanza en Cristo. es glorioso, es maravilloso. Así que, pues bueno, se nos acabó el tiempo. Les dejo otra. A ver, déjanos otra. Lean la historia de Isaac cuando Abraham le habla a Dios para sacrificar a su hijo, que es en el monte Ararat. De acuerdo a la antropología bíblica, exactamente donde Jesús cae y le quitan la cruz, pero la lleva cargando y cae. Es exactamente el mismo lugar en donde Abraham prepara junto con Isaac el holocausto, físicamente hablando. Y donde lo crucifican, que es unos metros más adelante, abajo, está la cueva de la calavera. Y hace unos pocos años descubren unos antropólogos un cráneo en donde aseguran que es el hombre que David mató con una piedra y se hizo rey. Y David es la representación de Jesús derrotando al demonio. Se los dejo de tarea. Tenemos que hacer un programa cada año y enfocándonos Invitando al pastor. pues sí, a la palabra profética, a la enseñanza, a la cuestión cultural, antropológica, Sí, etcétera. la Pero cultural bueno, es interesante también. esperamos que celebres esta Semana Santa con gratitud, Amén. alegría, gozo, pero también reflexionando en los puntos que tocamos como muy someramente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastora, por compartir todo lo que Dios les ha revelado, el alimentar a nuestro espíritu y a nuestra alma, por consiguiente, también con verdades que la nutren y que nos mantienen firmes en la fe y en la roca que es Cristo Jesús. Gracias por prestarse para estos programas y enseñarnos a todos los que estamos también atrás de ese lente las verdades que nos hacen libres. Amén. Yo algo que quiero decirte es que si tú crees en Cristo, ¿sí? Y somos cristianos y Cristo es Jesús, tenemos que celebrar su muerte, porque gracias a eso tú y yo hoy estamos aquí. Amén. Tenemos vida. Amén. Gracias, cabina, gracias, chicas, gracias, pastor, por estar con nosotros y gracias a todos los que nos acompañan Amén. en tiempo real y también en diferido. Que Dios les bendiga mucho y seguimos presentes en su programa con paz en armonía. Nos vemos. Bye. Bye.